Bueno, nuevamente bienvenidos a esta segunda clase del curso de Hermenéutica Bíblica del proyecto Timoteo de la Asociación Noroeste. Hermenéutica Bíblica como la ciencia y el arte de la interpretación del texto sagrado. Hoy vamos a tener la segunda unidad. Vamos a hablar acerca de la historia de la interpretación bíblica. ¿Sí? Observen la imagen. Básicamente hoy vamos a ver cómo se desarrolló la historia de la interpretación de la Biblia prácticamente desde el primer siglo o un poquito antes del primer siglo, que viene siendo el periodo intertestamentario, hasta nuestro tiempo. Y sobre todo quiero poner énfasis, somos adventistas y voy a hacer énfasis a la interpretación adventista, pero puntualizando que la interpretación adventista se basa en el método histórico gramático, ¿sí? Entonces, si yo digo interpretación adventista, estoy hablando de la interpretación gramático-histórica porque nos consideramos herederos de lo que fue el restablecimiento de la Reforma Protestante, sabiendo que fue la Reforma Protestante la que regresó a la luz la interpretación histórico-gramática de la palabra de Dios. Entonces vamos a hacer ese recorrido. Vamos a tener la unidad 2, Historia de la Interpretación Bíblica, y puse esta frase: la historia de la hermenéutica bíblica es la historia de la lucha por dejar que Dios hable. ¿Qué pretendemos con aprender los principios de hermenéutica? Dejar que hable Dios, que no seamos nosotros, que hable el autor original, que no introduzcamos nuestras ideas en el texto bíblico y no torzamos la escritura de tal manera que querramos que la Biblia diga lo que nosotros queremos, sino que sea la Biblia el texto el que hable. Mientras la alegoría y el criticismo intentan imponer la voz humana, porque al final de cuentas la alegoría está relacionada con ideas y principios subjetivos, mientras que el criticismo se enfoca a la razón o endiosa a la razón, que son dos extremos de la interpretación bíblica, podríamos decir extremos peligrosos, dando como resultado interpretaciones humanas o eisegesis. El método histórico bíblico o método histórico gramático busca humildemente la voz del autor original. Y vamos a, en el desarrollo, como lo dije anteriormente, de este curso, vamos a enfocarnos, ya cuando entremos a la práctica, en el método histórico gramático. Eso es lo que vamos a aprender a lo largo de este curso. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? La unidad 2: analizar la trayectoria de los métodos interpretativos para comprender cómo fue o cómo el abandono de la literalidad bíblica condujo a la apostasía y cómo el regreso a la Biblia fundamentó el mensaje del último tiempo. Vamos a ver el recorrido desde lo que fue la Midrash o el Midrash judío, la manera en cómo interpretaban los judíos. Pasaremos, bueno, observemos esta imagen y obsérvenla detenidamente, porque prácticamente esta es la imagen que resume lo que vamos a ver el día de hoy. Veremos la historia desde las raíces judías de cómo se interpreta la Biblia o cómo se interpretaba la Biblia por parte de los judíos, que no todo era completamente malo, porque tenemos la escuela de Hillel que nos dio o que nos da ciertos principios que son válidos en el método gramático histórico, pero no todo lo que incorporó la escuela de Hillel era correcto. Recordamos la frase del Señor Jesús: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que lo que ellos digan que ustedes tienen que hacer, háganlo, pero no hagan como ellos que dicen y no hacen. Entonces, podemos entender que de la escuela, por ejemplo, de la escuela de Hillel, tenemos cosas interesantes, algunos principios que seguimos aplicando quizá con otros nombres, ¿no?
Brincaremos a lo que fue el periodo del segundo siglo hasta el siglo quinto, donde prevalecieron un antagonismo entre la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría. De ahí brincaremos a la Edad Media, la historia de la interpretación durante la Edad Media, que fue una edad o fue un periodo muy largo, que va desde los siglos VI hasta el siglo XV, cuando surge la Reforma Protestante, y veremos realmente cómo hubo tanta oscuridad durante este periodo de tiempo. No se podría hablar de una interpretación de la Biblia porque a final de cuentas aún muchos clérigos no tenían ni acceso a la palabra y si tenían acceso era a la versión, la Vulgata Latina, que pues era una corrupción, era una traducción inexacta, ¿verdad? De ahí brincaremos a las aportaciones de la Reforma Protestante, que fue un grito muy fuerte de el regreso a las fuentes originales y veremos lo que contribuyó tanto Martín Lutero como Juan Calvino para traer a la luz el método gramático histórico que no es otra cosa más que el método de la escuela de Alejandría hasta cierto punto que oscureció el método que se desarrolló durante la Edad Media. De ahí pasaremos a lo que sucedió entre el siglo XVIII y el siglo XIX, los siglos XVIII y XIX, que fueron un intento de opacar la interpretación que revivió la Reforma Protestante y pasaremos a este último tiempo, nosotros como adventistas, dando la importancia del método gramático histórico, pero sobre todo bajo la línea de lo que nos heredó Guillermo Miller con sus 14 reglas de interpretación hermenéutica o de interpretación bíblica y la contribución que hizo Elena de White para con nosotros los adventistas, dejando claro que nuestra base es la Biblia. Para nosotros, lo que presenta Elena de White es una confirmación de lo que la Biblia dice. Y bueno, voy a tratar de hacer una cuestión equilibrada en ese aspecto, ¿verdad? Veamos entonces eh, lo que es la cuestión del primer siglo. Nos enfocamos a la cuestión del primer siglo y hablemos de el Midrash. La palabra Midrash o el Midrash deriva o tiene una raíz común con Darash en hebreo, que significa investigar o buscar. ¿Y cuál era la propuesta de los intérpretes judíos que estaban en esta categoría? Ellos decían, bueno, o tenían la convicción de que la Torá era muy profunda y que no solamente se tenía que ver el sentido literal, sino que se le tenía que encontrar los diferentes significados que tenía ocultos. Hasta cierto punto podríamos decir que esto encerraba un peligro porque daba la oportunidad a que el hermeneuta o el intérprete pues diera rienda suelta a su imaginación. Y por eso nosotros podemos ver que simplemente de una cuestión muy literal se daban muchas interpretaciones. Y lo podemos ver todavía en la herencia que dejó este tipo de interpretación. Por ejemplo, cuando encontramos la ordenanza o el mandato que dice Moisés, no cocerás al cabrito en su leche, pues en la actualidad podemos ver ciertas interpretaciones, como por ejemplo los judíos ortodoxos no consumen carne con lácteos juntos, ¿no? Porque para ellos es una interpretación de esa ordenanza. Entonces, de lo literal, tratan de sacar algo más profundo, pero a veces caemos a lo absurdo. Ahora, en la interpretación judía antigua del Midrash, había dos corrientes, que era el halajá,
que eran prácticamente las reglas de conducta y que tenían que responder a la pregunta, ¿qué es lo que debo hacer? Es decir, si tú lees un precepto o lees un mandamiento, en el Éxodo, Levítico y Deuteronomio, que eran los tres libros principales a los cuales se enfocaba el halajá, entonces se buscaba darle una interpretación más amplia para saber qué es lo que tú tenías que hacer, ¿sí? Por ejemplo, en relación al sábado, en relación a las reglas de conducta enfocadas en esta derivación del halajá, si se hablaba del sábado, dice, bueno, ¿cómo tenemos que guardar el sábado en ciudades que tienen una muralla y en ciudades que no tienen una muralla? Porque sabemos muy bien, ¿no? Ciudades que tenían muralla, la orden era cerrar las puertas, pero ¿cómo se podía guardar el sábado en ciudades que no tenían una muralla si realmente no se podía dar esa orden de cerrar las puertas? Es un ejemplo. Y por lo tanto, comenzaron a surgir una serie de reglas y reglas y reglas y reglas que Jesús después lo mencionó como cargas pesadas que ni ellos mismos podían mover con un dedo, ¿no? Entonces, eh, nosotros vemos aquí el peligro del literalismo extremo, tratando de buscar cosas más allá, o más bien de la espiritualización, tratando de buscar cosas más allá de lo literal. Y tenemos la otra corriente del Midrash, que es la Hadajá, que es eh, cuestiones que los intérpretes ponían de manera adicional para poder dar interpretación a cuestiones que no se contemplaban en algunos relatos. Por ejemplo, dicen, bueno, ¿qué podríamos decir que qué iba sintiendo Abraham mientras iba caminando, rumbo al monte Moria? Y entonces se inventaban un relato por ahí medio fantasioso o agregaban ciertas cuestiones, ciertas leyendas, ciertas narrativas adicionales para poder, complementar y poder interpretar y entender mejor los relatos narrativos como del Génesis y de los profetas o narrativos de los profetas, y entonces le agregaban de su cosecha, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, decía, ¿cuál era el sentir? ¿Cuál fue la plática que llevaban eh, Abraham e Isaac mientras iban camino al monte Moria? Y entonces sacaban relatos, trataban de tapar vacíos que supuestamente había por ahí en los relatos, ¿no? Entonces, esa era la cuestión en relación a esta interpretación judía. Ahora, por ejemplo, en la cuestión del Hadajá, ya se los dije, inventaban diálogos detallados, por ejemplo, entre Abraham e Isaac en lo que iban camino al altar en Moria. Ahora, en en este sentido, había también un enfoque hacia lo literal y hacia lo espiritual, a un sentido de aplicación profunda. El problema era de que muchas veces se abusaba del sentido de la aplicación profunda, de tal manera que el derash, como se dice aquí, venía opacando al peshat, es decir, el texto se volvía una excusa para dar ideas muy subjetivas, muy propias. Entonces, en esta interpretación judía primitiva, no había un balance entre el sentido literal y el sentido espiritual o lo de la aplicación. Entonces, el peligro que daba la Midrash o la interpretación judía del siglo primero era que el intérprete se volvía tan creativo que el texto original se convertía en una simple excusa para lanzar una idea propia. Entonces, deberíamos, o en aquel entonces, podemos ver cómo
sí se le daba una interpretación tanto literal como una aplicación, pero cuando se le daba la aplicación, pues se daba rienda suelta a la imaginación. Ahora bien, eh, el Midrash buscaba que la Biblia fuera relevante para el presente. Y bueno, buscaba encontrar el principio contemporáneo, por decirlo así, pero se tenía una cuestión o un costo teológico, había mucha subjetividad. La interpretación dependía más de la habilidad retórica del rabino que del mensaje del autor original. Es decir, sí se tomaba en cuenta el sentido literal, pero tenía más peso la imaginación del intérprete y por lo tanto se perdía la intención original, ¿sí? Por ejemplo, al buscar aplicaciones éticas distantes, o sea, en esa brecha de tiempo, se oscurecía el contexto histórico y gramatical, es decir, no se respetaba la historia y la gramática. Considero que pues eso no ha pasado de moda, ¿no? En algunos aspectos. A veces nos acercamos al texto bíblico sin tomar en cuenta el contexto histórico y gramático. Sí entendemos a veces lo literal, pero siempre queremos darle una aplicación espiritual y ahí debemos de tener mucho equilibrio. Hace algún tiempo, una hermana que fue mi alumna en la escuela misionera se acercó a mí o me mandó un mensaje y me dijo, hermano, ¿qué es lo que representa actualmente? El episodio de la viña de Nabot. O sea, ¿qué aplicación le podemos dar en la actualidad? Yo le dije, pues ninguna, porque no es ni una tipología, simplemente es un relato histórico, y si tú le quieres encontrar algo por ahí escondido, pues ten cuidado. Aunque yo le dije, ya sé de dónde pudiste haber tomado eso, y pues seamos sinceros, lo tomaste de tal lugar o se lo escuchaste a tal persona. Le digo, y ten cuidado, porque la manera en cómo esta persona interpreta la Biblia es muy dada a encontrarle cosas donde no las hay. Y eso era lo que pasaba con los judíos, ¿sí? Antes de pasar a esto, quiero recordar, la Midrash o la interpretación judía antigua nos enseña que la Biblia debe de ser aplicada. ¿Sí? Pero también nos advierte, o sea, al comprender las debilidades de la Midrash, debemos entender que no tenemos que alejarnos de la gramática y de la historia, porque de lo contrario corremos el riesgo de predicar nuestras propias ideas en lugar de la palabra de Dios. ¿Y qué venía aquí? Cuestiones prácticas. Esto surge del temor de llegar a violar la ley de Dios, ¿sí? eh, Surge del temor de querer, de no querer violar la ley de Dios. Quisieron aprender la historia después del exilio babilónico y entonces comenzaron a poner reglas y reglas y reglas y reglas, de tal manera que se da lo que dijo Jesús. Si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. O sea, con la intención de no violar los mandamientos de Dios, hicieron una cantidad de mandamientos o mandatos adicionales que resultaron ser mandatos de hombres. Y de ahí viene una analogía que en esta área se le conoce como la cerca de la ley. Y se hace esta analogía. Imaginémonos que la ley es un jardín muy hermoso, un jardín de flores, un jardín que tenía que ser preservado y conservado, pero para que tú no estropearas ese jardín, se puso una valla a mucha distancia de ese jardín, para que tú no pudieras llegar y causar algún destrozo en ese jardín. De ahí viene la analogía de la cerca de la ley. Y cuando dice cerca de la ley, no está hablando de la ley de Dios, sino de los mandamientos adicionales que se pusieron para que no se cayera en la violación de la ley de Dios. Entonces, esa metáfora podríamos decir, dice, si no te acercas al jardín, pues nunca lo vas
nunca lo vas a estropear. Y entonces, esa analogía dio que se diera pie a muchos mandamientos adicionales. Por ejemplo, en la cuestión del sábado, dice, por ejemplo, si el mandamiento dice no trabajarás en sábado, la cerca o el cerco añadió, no camines más de tantos pasos en sábado, no cargues un pañuelo en sábado, no cortes una espiga en sábado, no escupas en el día del sábado. O sea, no sé si se entienda esta cuestión de lo que se llama en esta área la cerca de la ley. Dada la interpretación judía eh, relacionada con la Midrash, se crearon varios mandamientos adicionales y se terminó convirtiendo la ley o la interpretación de la ley como una carga para el adorador. ¿Sí? Y ahora, eh, dentro de esta interpretación judía primitiva o del primer siglo, pues encontramos la escuela de Gilel, que hizo buenas contribuciones, pero pues también tiene cosas que no mantuvo, se mantuvieron en cierto equilibrio, porque también contribuyó a esa analogía de la cerca de la ley, pues poniendo más leyes que hicieron que la ley de Dios se hiciera una carga pesada. La escuela de Gilel tenía 7 reglas básicas de interpretación. Aquí yo ahorita nada más voy a mencionar 3, porque son reglas que sí se pueden hacer como actualizadas en el método gramático histórico. La primera regla es la Kal Homer, que se puede traducir como de lo menor a lo mayor o de lo más ligero a lo más pesado. ¿Qué indicaba esta regla hermenéutica que hizo Gilel? Si algo es cierto en un caso sencillo, con más razón lo es en uno más importante. Por ejemplo, eh, Jesús hace uso de esta lógica que da Gilel en muchas de sus enseñanzas y específicamente en el Sermón del Monte. Por ejemplo, tenemos esa cuestión o esa expresión de Jesús. Si Dios cuida de las aves, pues también va a cuidar de ti. Si Dios cuida o viste a los lirios, pues también te va a vestir a ti. Es decir, de algo sencillo o de un principio sencillo se argumenta un principio mayor, ¿sí? Es decir, eh, si tenemos algo básico, eso quiere decir que también va a respaldar algo mayor. Podemos ver otra aquí, por ejemplo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les se los pidan. ¿Cuál es el principio? Si los padres terrenales son buenos con sus hijos, cuánto más es el Padre celestial bueno con sus hijos. Es decir, de algo menor se proyecta algo mayor. La otra regla de, de interpretación de Hillel es la equivalencia de expresiones o lo que es la Geserá Shabbat, que en este caso eh, lo que se presenta es, si una palabra o frase aparece en dos pasajes diferentes, las leyes de un pasaje pueden aplicarse también al otro. Y este es el principio de la analogía que nosotros usamos en el método gramático histórico. Y se deja ver mucho en el uso de las concordancias. Es decir, si hay una palabra que en cierto pasaje se usó de esta manera, bueno, en el otro pasaje que también la menciona y es la misma palabra, entonces se tendrá que utilizar de la misma manera. Por ejemplo, aquí ya se habla de lo que es una concordancia. Si nosotros leemos las últimas palabras de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, dice, el fin de todo discurso oído es teme a Dios, y teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre,
porque Él traerá toda obra a juicio, sea encubierta o sea visible, sea buena o sea mala, ¿no? Entonces, esta expresión la encontramos prácticamente literal en el primer mensaje angélico. Entonces, a eso se le llama equivalencia de expresiones. Nosotros le llamamos en cierta medida paralelismos. Entonces, hay una conexión hermenéutica ahí. Eso era lo que proponía Gilel. Es el hecho de que un texto interpreta a otro texto y si una palabra se utiliza de un modo en X pasaje y vuelve a aparecer en otro pasaje, por lo en tanto se tiene que interpretar o utilizar de la misma manera. En la otra regla de las siete, una tercera que yo pongo aquí, es que dice que un versículo es norma para otros. Por ejemplo, un principio dice, un principio establecido en un solo versículo se convierte en la norma padre para todos los pasajes. Por ejemplo, nosotros tenemos este pasaje, somos templo del Espíritu Santo. Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios también destruirá al tal. Eso es un principio. Se le llama como el principio o la norma padre. Eh, y eso se convierte en una norma para nosotros mayor, por ejemplo, el no fumar. Algunos dicen, ¿y de dónde sacas que no se debe de fumar? ¿Dónde la Biblia dice que no se debe de fumar? Bueno, hay una construcción padre o hay un versículo padre, ¿sí? Que nos da esa, esa cuestión, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo más bien, cuando Pablo cita el texto de Deuteronomio, no pondrás bozal al buey que trilla, no pondrás bozal al buey que trilla, nos damos cuenta que él lo utiliza de manera posterior y entonces se convierte en un principio padre que él utiliza después, que dice, ¿acaso Dios cuida de los bueyes? Dice, no, lo está hablando también por nosotros. O sea, el mismo principio que se da en relación al cuidado de los bueyes, se da también en el principio de el sostenimiento de los ministros. Esa es una contribución de la escuela de Gilel. Ahora, nosotros nos damos cuenta que tanto Pablo como Jesús fueron influenciados por la escuela de Gilel. O sea, los principios que utilizó o que utilizaba Gilel para interpretar también fueron utilizados por Jesús. Ahora, la diferencia era que Jesús la utilizaba para cumplir lo que decía el libro de Isaías. Jehová se complació por amor a su justicia en magnificar su ley y hacerla honorable. Es decir, liberar de todas esas cargas que ya habían cargado los judíos, mientras que los rabinos utilizaban los principios de Gilel para hacer un legalismo más rígido. Entonces, nos damos cuenta que de una u otra manera la escuela de Gilel sí contribuyó de una manera positiva, pero debemos tener mucho cuidado en no caer en el excesivo literalismo de ellos, porque terminaríamos convirtiéndonos en perfectos fariseos. Pasamos a otro tema que está incluido en esta unidad. Ustedes lo van a ver de manera más clara en sus apuntes de las escuelas de la iglesia primitiva, que prácticamente son dos escuelas. Y como les dije cuando empezamos la clase, al observar a esta imagen, nosotros vemos aquí que hubo dos escuelas que estuvieron en antagonismo, que es la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría. Y esto prevaleció durante varios siglos, desde el siglo II hasta el siglo V. Entonces, tenemos dos escuelas antagónicas, porque hubo dos centros preponderantes, aparte de Roma, claro. Tenemos la zona de Alejandría en Egipto
y tenemos la zona de Antioquía, en donde a los primeros discípulos se les comenzó, se les comenzó a llamar como cristianos. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la escuela de Alejandría. La escuela de Alejandría le dio mucho auge a la alegoría, ¿sí? Su principal exponente fue Filón de Alejandría, que fue un judío alejandrino que aplicó el método alegórico de los griegos a la Torá para hacerla aceptable a los filósofos. Él creía que el sentido literal era solamente una envoltura de verdades filosóficas profundas, es decir, sí le daban importancia a lo literal, pero lo desechaban en el momento de interpretar porque creían que la Biblia o que el escrito literal no, ¿cómo les diré? Tenía una explicación más profunda, ¿sí? Entonces, esto se daba en base a esa analogía del cuerpo, el alma, el cuerpo y el alma, ¿no? Entonces, el cuerpo estaba simbolizando lo literal y el alma estaba simbolizando a lo espiritual, y entonces ellos le daban más peso a lo espiritual que a lo literal, ¿sí? Entonces, más tarde fue Orígenes el que también la popularizó, ¿sí? Y lo llevó más allá, no dando solamente dos interpretaciones, sino tres. Lo mismo, desde el punto de la analogía del cuerpo. Si la palabra de Dios debería de tener tres interpretaciones básicas: la literal, la moral y la espiritual, ¿sí? Y decía, la literal es para los principiantes, y los principiantes que se queden solamente con los hechos históricos simples, es decir, ¿cómo les diré? Son unos no iluminados, o sea, son unos de grado inferior, ellos que se queden nada más con lo literal. El, tenemos el sentido moral, es para los que van ya un poquito más avanzados. Entonces a ellos ya no solamente les vamos a proponer lo literal, sino ahora también a ellos ya hablemos de cuestiones técnicas a partir del texto. Y tenemos la cuestión espiritual, pues eso ya, desde el punto de vista, de Orígenes, estaba reservado para los que conocen o para los perfeccionados, para los gnósticos. Aquí dice, los personajes y objetos pierden su realidad histórica y se convierten en símbolos de realidades celestiales, ¿sí? ¿Y cuál es el riesgo de esta escuela o de la escuela de Alejandría? Que la Biblia se convirtió en un libro de acertijos. Por ejemplo, para Orígenes, los 2 denarios que el buen samaritano dio al mesonero no eran dinero real, sino eran el padre y el hijo. O sea, ustedes ven aquí las interpretaciones absurdas que trajo la escuela de Alejandría. O sea, no le daban importancia a lo literal, sino que lo literal tenían que encontrarle algo más profundo, y a veces llegaban a cuestiones muy absurdas. Y bueno, en la actualidad yo he escuchado algunas cosas similares. Dicen, es que esos 2 denarios simbolizan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y algunos van más allá. Dice, y la promesa fue, si te hace falta algo, cuando yo vuelva, te lo pagaré. Y hay quienes son más imaginativos aún dentro de la iglesia y dicen, eso simboliza el espíritu de profecía, los escritos de Elena de White. Hermanos, cuánto peligro hay en la alegorización, ¿sí? Y debemos terminar con esa tendencia. Sí, debemos entenderlo literal, darle una aplicación quizá para nuestro tiempo, una aplicación para nuestra vida devocional, pero no caer en cosas absurdas, ¿sí? Porque eso ya es violentar el texto y debemos de tener mucho cuidado. ¿Sí? Tenemos ahora la contraparte de la escuela de Alejandría, que fue la escuela de Antioquía.
El exponente principal fue Juan Crisóstomo y él trabajaba con el método literal histórico, que es muy relativo al gramático histórico. Eh, Le daba mucha importancia a lo literal. Trataba de comprender mejor lo literal y no tratar de dar opiniones absurdas o dar interpretaciones absurdas. Este, eh, Siempre está ese balance, ¿verdad? Durante esos siglos existió ese balance, ¿sí? Eh, la escuela de Antioquía reaccionó a la escuela de Alejandría, que era muy fantasiosa. El enfoque de la escuela de Antioquía era semítico, es decir, gramático, le daba importancia a las palabras y era práctico. Para los de la escuela de Antioquía, si un evento no ocurrió literalmente, no podía tener un significado teológico. Y aquí podemos ver algo, por ejemplo, la Génesis 22, el sacrificio de Isaac. La escuela de Antioquía le daba una interpretación tan absurda que, por ejemplo, decía, Isaac representa al Logos, a la divinidad de Cristo. Dice, este, el cordero que Dios proveyó y que se enredó ahí en el zarzal representa la naturaleza humana de Jesús. La leña representa la cruz del Calvario. Este, y son ese tipo de interpretaciones tan absurdas. Y dicen, es que realmente el relato no fue real, sino fue un relato imaginativo para poder comprender cosas superiores. Mientras que la escuela de Antioquía dice, bueno, Abraham fue un relato literal, sí existió, sí pasó, Dios sí le pidió que sacrificara a su hijo. Abraham representa al Padre, Isaac representa a Jesús, ¿sí? Dice, y esta escena es una tipología del sacrificio de Jesús. Entonces, la escuela de Antioquía era equilibrada en sus interpretaciones, hermenéuticas o sus interpretaciones bíblicas. Y podemos ver entonces la contraparte o ese antagonismo que, que se manifestó en esos siglos. Eh, Mientras la escuela de Alejandría, por ejemplo, como lo dije, veía en el sacrificio de Isaac un símbolo místico, Antioquía veía un evento histórico real que por diseño divino funcionaba como un tipo o sombra del sacrificio real de Cristo en el futuro. Y bueno, no solamente fue Juan Crisóstomo, sino tenemos también a Teodoro de Mosuestia, que se le conoció como el intérprete y que fue muy riguroso en utilizar la gramática y el contexto, ¿sí? Eh, Juan Crisóstomo sostenía que para una interpretación práctica, el texto se tiene que tomar literal, lo que dice. Y bueno, hablando de una manera comparativa, entre la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía, eh, geográficamente, la escuela de Alejandría se situó en Egipto y tuvo mucha influencia platónica. La escuela de Antioquía se situaba geográficamente en Siria y tenía una influencia semítica y muy dada al historicismo. En la escuela de Alejandría, la meta del intérprete era hacer eisegesis, mientras que la escuela de Antioquía era descubrir la intención del autor, es decir, hacer una exégesis. Eh, ¿Qué pasaba con la cuestión histórica? La escuela de Alejandría lo dejaba en segundo término, como algo secundario y a veces algo que estorbaba en la interpretación, mientras que la escuela de Antioquía a la historia le daba
un lugar fundamental, era el cimiento del mensaje. ¿Qué peligro representaba la escuela de Alejandría? Era muy fantasiosa, era muy subjetiva y era mística. ¿Había algún peligro en la escuela de Antioquía? Quizás sí, llegar a un literalismo muy frío, o sea, quedarse solamente con lo histórico y lo gramatical y no darle quizá un enfoque contemporáneo que pudiera dar una enseñanza para el tiempo o para ese tiempo, ¿no? ¿Cuál fue el legado de cada una de estas escuelas? La escuela de Alejandría derivó o dio pie al método que se utilizó durante toda la Edad Media, que es el que sigue, que vamos a ver más adelante, que fue el método de la cuadriga. Y la escuela de Antioquía es la precursora del método histórico gramatical, que como adventistas del séptimo día, nosotros consideramos y creemos que es la escuela correcta de interpretación. Es vital recalcar que el triunfo temporal de la escuela de Alejandría, porque pareciera que es la que prevaleció durante la Edad Media, fue lo que permitió que la Iglesia Católica introdujera doctrinas no bíblicas a través de la alegoría. La escuela de Antioquía fue injustamente marginada, pero sus principios fueron los que los reformadores rescataron 1000 años después para devolverle al mundo la Biblia clara y comprensible. Y bueno, voy a hacer un retroceso nuevamente y vayamos a esta imagen que les presenté al principio. Fíjense, tenemos dos escuelas antagónicas, la de Antioquía, ¿sí? Que era más analítica o que era analítica, que era hermenéutica, y la de Alejandría, que era muy fantasiosa y que daba rienda suelta a la imaginación, y que la escuela de Alejandría dio paso a lo que ocurrió en la Edad Media y la escuela de Antioquía, que fue opacada durante la Edad Media, resurge con la Reforma Protestante a raíz de los trabajos del trabajo de Martín Lutero y de Juan Calvino. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está la base prácticamente. Sí, el Midrash dio ciertas cuestiones, como lo dijimos, la escuela de Hillel, algunas reglas lógicas. La escuela de Hillel dio lógica y sistema a la interpretación, creó método y dio algunas reglas que eran lógicas y que nosotros seguimos dando o seguimos utilizando, quizá con otro nombre, con otra terminología, pero la escuela de Antioquía es la que dio lugar a lo que es el método gramático histórico. ¿Sí? Bueno, vamos avanzando, ya vamos en esta parte, ya llevamos 2 puntos de esta unidad. Continuamos entonces. ¿Qué fue lo que pasó en la Edad Media con la interpretación bíblica? ¿Sí? Como dijimos, la interpretación alegórica que se dio por parte de la escuela de Alejandría dio pie a que se hiciera la interpretación preferida desde el siglo VI hasta el siglo XV. Fue un periodo de oscuridad muy tremendo. Y si ustedes recuerdan, en la línea del tiempo que aquí puse, podemos ver una Biblia encadenada, porque es lo que mejor representa lo que sucedió a lo largo de este tiempo. La Biblia fue prohibida. Por lo tanto, lo que prevaleció fue la dogmática, la dogmática y un método que se le llamó como el método de la cuádriga, es decir, darle 4 sentidos a la interpretación bíblica, uno literal, otro alegórico, otro moral y el otro anagógico. Lo vamos a tratar de entender ahorita. Pero fíjense, ustedes recuerdan el relato que viene en el conflicto de los siglos, donde dice
que Martín Lutero encontró una Biblia en el sótano y encadenada, pues prácticamente ese relato nos deja ver lo que sucedió con la Biblia a lo largo del periodo de la Edad Media, ¿sí? Encadenada. ¿Por qué pusimos este número 4? Porque a lo largo de la Edad Media se le daba cuatro interpretaciones al texto y en su mayoría eran interpretaciones muy sesgadas o interpretaciones muy subjetivas que utilizaba la Iglesia Católica para poder justificar sus dogmas, como la cuestión de las indulgencias, la cuestión del purgatorio, la cuestión del estado de los muertos y algunas otras doctrinas del catolicismo que no tenían fundamento bíblico. Como lo dije, a lo largo de la Edad Media se popularizó el método de la cuadriga y fue formalizado este método por este San Agustín. Perdón, sí, Agustín de Hipona. Fue el que lo popularizó, el método de la cuadriga, dándole cuatro sentidos a la interpretación bíblica. Ahora, esto no quiere decir que siempre le tengamos que encontrar esos cuatro sentidos. O sea, esa era una manera incorrecta de interpretar. En alguna ocasión se hizo un seminario de hermenéutica también a nosotros como obreros y pastores y se mencionó esto, pero hubo algunos que malinterpretaron diciendo y aún lo siguen enseñando, y yo he escuchado hermanos que estuvieron en ese seminario que enseñan que forzosamente le tenemos que sacar cuatro líneas de interpretación. Eso no es correcto. Eso fue lo que popularizó Agustín de Hipona, ¿sí? Pero no es la manera correcta de interpretarlo, porque simple y sencillamente se busca muchas veces torcer la escritura cuando se le buscan esas cuatro líneas de interpretación. Y bueno, durante ese periodo se hizo muy popular este dístico o este refrán que está en latín. No podría decir que lo puedo leer correctamente en latín. ¿Qué quiere decir esto? Literalmente, la letra enseña los hechos, la alegoría lo que debes creer, el sentido moral lo que debes hacer y la anagogía hacia dónde debes de tender, hacia dónde debes de avanzar. Eh, Y esto era lo que prevalecía en las universidades o en la escolástica de aquel tiempo, de tal manera que aún esto era lo que les interesaba más entender a los predicadores, buscar cumplir con estas cuatro interpretaciones y no les importaba que conocieran bien la escritura, si tenían acceso a ella, pues era a través de la Vulgata Latina, pero lo que buscaban es siempre darle esos cuatro sentidos a un texto bíblico. Aquí lo desarrollo un poquito más, los cuatro sentidos, el sentido literal, es decir, la letra enseña los hechos, o sea, el pasaje te va a enseñar lo literal, que fue lo que pasó, o la historia. El sentido alegórico te va a enseñar una doctrina. El sentido moral va a guiar tu conducta y el sentido anagógico te va a dar una esperanza o a una aplicación futura. ¿Qué consecuencias hubo de este método? Las consecuencias fue que la iglesia se convirtió en la dueña absoluta de la interpretación. Y eso se decía, esa era la máxima. O sea, la iglesia tiene la facultad de interpretar las escrituras. ¿Sí? ¿Qué otra consecuencia hubo? La Biblia se moldeaba al gusto del dogma. En teología se le llama, o en hermenéutica se le da esta analogía, la nariz de cera, es decir, tú le das la forma que tú quieras, una nariz bonita, una nariz de diferente forma, se moldea al gusto del dogma. ¿Qué más pasó? Se justificaron doctrinas no bíblicas a través de este método de la cuadriga.
como las indulgencias, el purgatorio, ¿sí? Y se perdió el significado original del autor. Ya no le hacían caso a la gramática ni al contexto histórico. Simplemente se le buscaba sacar esos cuatro significados, dándole rienda suelta muchas veces a la imaginación, o como se dice aquí, tratando de justificar conductas o tratando de justificar doctrinas no bíblicas. ¿Sí? Y esto que fue lo que prevaleció durante muchos, muchos siglos, ¿sí? ¿Y cuál fue, como se dice, la consecuencia? Lo vuelvo a repetir. Este, la interpretación dependía mucho de lo que decía la iglesia. Ese dístico que vemos aquí, eh, que era la base para esta interpretación, eh, nos enseña una lección vital para nosotros. Cuando buscamos sentidos profundos, y se pone sentidos profundos entre comillas, fuera de la letra clara, terminamos escuchando nuestra propia voz en lugar de la voz de Dios. En otras palabras, a través de este método se llegaba a una eisegesis y se introducían las ideas, y sobre todo eran las ideas institucionales o las ideas de la Iglesia romana. La reforma no odiaba la esperanza ni la moral. O sea, nosotros sí podemos sacar alguna enseñanza moral de algún pasaje bíblico. No se tiene tampoco que decir o ser un literalista extremo, pero tenemos que ser equilibrados. La Reforma no odiaba la esperanza ni la moral, pero entendió que éstas solo son seguras cuando brotan del suelo firme primero el sentido literal y el gramático. Y es una regla de hermenéutica. Cuando tú ya entendiste el texto bíblico en su contexto histórico y lo comprendiste desde su punto de vista gramatical, y ya lo interpretaste correctamente y supiste lo que el autor quiso decir en su momento, le puedes dar una aplicación espiritual. Pero entonces tu aplicación espiritual ya tiene un fundamento y esto te dará pie a que no seas fantasioso y no te veas tentado a dar una interpretación de mucha imaginación o fantástica. Entonces, esto fue lo que pasó con estos tres etapas que vimos. La etapa del Midrash, que fue la interpretación judía, la etapa de la iglesia inicial o la escuela, la iglesia primitiva, la escuela de Alejandría, la escuela de Antioquía y lo que pasó en relación a la interpretación durante la Edad Media. Detenemos aquí el video para hacer una pausa.